Hay otro proyecto de ley del que ustedes han sido también de alguna forma protagonistas, y es la Ley de Regulación de la Incorporación a los Colegios Profesionales Universitarios, que ha sido todo un tema, ¿verdad? Y ha movido un montón de masas en el sentido de si es bueno, si es malo, si los colegios profesionales están de acuerdo, si no. Y vamos a ir viendo un poquito, poco a poco, un poquito la oposición, por lo menos, o lo que el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica cree que debe pensarse mejor, que debe tomarse en cuenta, ¿verdad? Sí, ese es un proyecto que nace de otro proyecto, de hace más de 20 años, que se retoma en una primera redacción al cual diversas entidades hacemos observaciones, y luego nace la segunda versión que estamos hoy comentando. Esa segunda versión tiene debilidades y, digamos, temas que no son de la mejor redacción. Pero vamos a ir al espíritu de la ley, ¿verdad? De ese proyecto de ley en este caso. Los colegios no nos oponemos por oponernos, sino porque no está dando ni claridad, ni beneficio, ni respetando la autonomía. Más bien al contrario, expone a los postulantes. Que es que hay que entender, ¿verdad? Ese punto importante. Entonces, la posición de los colegios que nos hemos estado manifestando, que es Colegio de Médicos, de Veterinarios, Dentistas, el Colegio de Contadores Privados, el Colegio de Abogados, nosotros principalmente, es que si van a ver, si quieren que se hagan algún proceso de filtro a través de exámenes o pruebas, porque no es lo mismo, aunque a la gente a veces habla como si fueran sinónimos, técnicamente son cosas distintas, tiene que ser mediante una norma general que faculte, pero que no obligue a todos los colegios a hacer. Ese es un primer hecho, porque no todos los colegios tienen los mismos fines. Hay colegios que tienen, por la naturaleza de la práctica profesional y de cómo se van dando los procesos de incorporación a la fuerza laboral, tiene un objetivo primero, que es de verificar requisitos mínimos. Ejemplo, Colegio de Contadores Privados. ¿Por qué? Porque usted ahí entra con técnico o diplomado en adelante, hacen una prueba de chilleres y ya pueden trabajar. Entonces ellos tienen un objetivo mínimo de proteger la sociedad costarricense, quien da el servicio de contabilidad. Otros verán por un requisito mínimo y de idoneidad. Entonces vemos un colegio de médicos que vela por un requisito mínimo de idoneidad para un médico general, donde no evalúa las cerca de 30 áreas de especialidad de ellos, sino que solo se centra en 7 o 6, porque imagínate lo que sería evaluar a ese médico general en todas. Porque, como le decimos, no son pruebas de grado, no es un colegio, no es un examen de universidad ni de colegio. Y hay otros que tenemos que velar por requisitos mínimos de conocimiento y práctica para poder opinar. Para poder, como hace un médico, dar diagnóstico, nosotros poder opinar. Entonces, y poder ejercer la fe pública. Muy importante. La fe pública. Entonces, cada colegio tiene fines específicos, entonces tiene un proceso de incorporación diseñado a corroborar que esas personas pueden ejercer esas responsabilidades. Pero este proyecto de ley los mete a todos en el mismo saco. Los mete a todos en el mismo saco. Entonces, por ejemplo, un colegio de médicos que hace una ponderación de la, digamos, de la capacidad diagnóstica de ese aspirante, y que no hace una valoración de 1 a 100, porque a nadie le gustaría que el médico le diga que le pegó el 70% del diagnóstico, o que comprendan que el 70% del diagnóstico lo hizo bien, el 30% lo hizo mal, pues hace lo que se llama un criterio de ponderación. El colegio de nosotros hace una prueba, no hace un examen, hace una prueba comprensiva dentro del proceso del seminario, no hace examen. Porque si hiciéramos un examen, tendríamos que examinar conocimientos mínimos que fueron dados en la universidad. Nosotros partimos de que ya viene con un grado de licenciatura. Y lo que hacemos es hacer una prueba comprensiva. Nosotros no le decimos, mire, dígame cómo planificar y organizar la siguiente auditoría, valore los siguientes 30 casos, exponga cómo hacer las 10 pruebas. No, porque no estamos enfocados en eso. La redacción actual del proyecto pide 2, como está planteado, nosotros nos implicaría hacerle 2 pruebas, y ya no pruebas, ya irían, si vamos con base a cómo está redactada, a un examen.
2 exámenes a los postulantes. Nosotros no creemos en hacer 2 exámenes a los postulantes. Si ese proyecto de ley pasa, hay que hacerlo. Y dice que lo hagamos con los contenidos que dieron las universidades. Nosotros damos, en Costa Rica, Contaduría Pública lo da 25 universidades. O sea, y resulta que Juan se graduó hace 10 años, Pedro hace 5 y María hace 3. Y se nos está diciendo que tomemos todas las currículas de todas las universidades. ¿De qué fecha? ¿De cuándo? Y que con base a todas esas materias, no a las áreas sustantivas de nosotros, que hoy nosotros, por ser especialistas en la materia, tomamos las áreas sustantivas del ejercicio, y que le hagamos una prueba, un examen, sin incluso a veces tener a comenzar a redactar sin tener la experiencia para poder aplicar eso. O sea, eso sería exponer a los incorporandos a que no puedan pasar las pruebas, a tener que decir, ¿cómo sabe usted si en la universidad le dieron uno de esos contenidos? ¿De qué año? ¿De qué fecha? Pero además sería imposible. El universo. De todas las universidades. ¿De qué tamaño tiene que ser? ¿De qué tamaño tiene que ser esas 2 pruebas? Habla, por ejemplo, de que se recuperen los costos. Los costos. La mayoría de los colegios, en estas conversaciones que hemos tenido, ha quedado evidenciado que subvencionamos los costos. Nosotros, por ejemplo, el examen solo lo cobramos la primera vez con derecho a hacer 2. Gratis. 2 gratis. Si yo me quedo en el primero, la segunda hago el segundo y hago el tercero sin pagar. Así es. Entonces, normalmente nuestra tasa de aprobación de la prueba supera el 70% y con notas de 80%. Y generalmente en la segunda ya la persona lo pasa. Incluso ya se ha avanzado mucho con el tema de los días que se utilizan de incorporación. Así se pasó en el 2023, de 64 días que duraba el trámite a 42. Así es. Ya en todo eso se ha avanzado y con esto más bien retrocederíamos. Imagínense que entonces, ahora, además del análisis del expediente, si estamos en 42, ya después nada más le queda la prueba a la persona. Ahora aquí me están diciendo que le haga 2 exámenes que al nivel de complejidad y tamaño que están pidiendo, ya entonces nosotros que hoy hacemos eso 4 veces al año, lo hacemos 3 veces al año, ya no, por el costo de lo que significa preparar una prueba, ya nos está limitando lo que ya hacemos, que la práctica son 4 veces al año. Entonces, donde incluso invitamos a personas que tal vez lo perdieron la primera vez, mire, vamos a volverlo a hacer, si usted quiere presentarse, aquí estamos. Hay varias oportunidades durante el año, no solo 2. Así es. Y la tasa, digamos que nos tiene contento las notas que obtienen los postulantes, porque nos ayuda a ver que las personas son muy conscientes primero de si yo estoy realmente, digamos, de prepararse, ¿verdad? De prepararse para hacer las pruebas. Entonces, igual habla, por ejemplo, tiene temas que habla de un 70% de nota. Nosotros no podemos con un 70% ejercer. O sea, el mínimo es un 80% porque está valorado en el nivel de exactitud con que usted tiene que lograr su práctica profesional y cumplir con estándares internacionales de buenas prácticas que tenemos de referencia de otras latitudes. Y que realmente el proceso se ha venido mejorando administrativamente de manera sustancial y no queremos llegar a ese tipo de situaciones donde pasamos de la prueba comprensiva que hoy tenemos a un examen de todos los contenidos de la universidad, más los que técnicamente tiene que saber que en la universidad no le pudieron al rato haber formado. Sí. Y eso también elevaría costos. Claro, cada prueba tiene un costo importante para cualquier entidad. Entonces es de ahí la relevancia y la importancia, primero, de entender que puede que haya que mejorar cosas. Y los colegios no nos oponemos a que haya una norma general. Tanto es así que nosotros presentamos una propuesta que ha sido analizada por los diferentes colegios y se la hemos presentado a diputados, donde hacemos una propuesta alternativa. De ese texto. De ese texto, ¿verdad? Hoy la hicimos llegar a una señora diputada, los días anteriores se ha estado compartiendo con las asesorías legales y se están terminando de hacer llegar a las diferentes
instancias de la Asamblea Legislativa con la que hemos hablado, de diferentes diputados, con miras a que si se quiere una norma general para protección del público, porque pudiera ser que haya algo que mejorar en el proceso, efectivamente nosotros no tenemos problema, porque lo que hoy pide el proyecto de ley, nosotros ya lo cumplimos. O sea, doble instancia, que haya una instancia para resolver, otra para formular, que hayan al menos 2 incorporaciones al año o 2 periodos de pruebas, mejor dicho, para el año. Ya eso nosotros lo hacemos. Pero lo que está hoy en el proyecto de ley es, primero, no es una ley, es más un reglamento. Segundo, no toma en cuenta las particularidades de cada uno. Habla de todos los contenidos de todas las universidades. Habla de una instancia externa cuando el especialista competente en la materia somos nosotros. Y en el caso de nuestro colegio, usamos estándares internacionales que son compromiso del país ante la GAFI, ante la OCDE, ante el IFAC, y que es parte del atractivo de nosotros incluso para inversión extranjera, que son los estándares en normas internacionales de información financiera, en marcos contables de imagen fiel, hablemos de NIF, NIF para pymes, NICS, y en normas internacionales de auditoría, entre otros, y que son parte de los elementos que le califican al país diferentes organismos. Así que creo que ya podríamos decir que como colegio, como institución, tenemos un criterio sustentado técnicamente que no es el de Dunia Zamora ni el de Sergio Blanco, sino que obedece a estándares internacionales en procura de crear oportunidades y un talento humano que se ha reconocido a nivel internacional y que en los últimos años, producto de esa línea de trabajo que adoptamos como país hace más de 20 años, cuando iniciamos este proceso con las normas internacionales de contabilidad en aquella época y luego con el programa PROMESIF, y que formábamos una cadena, un clúster de países a nivel latinoamericano trabajando en esa línea, hemos visto el fruto de eso. ¿Cómo lo hemos visto? Cuando viene la GAFI como país y nos califica, cuando viene la OCDE, cuando se valora al país para inversión extranjera, cuando nuestro talento humano es reclutado por empresas del exterior para llevárselo en contabilidad pública, lo vemos cuando vienen y ponen sus centros de servicio desde Costa Rica, y desde Costa Rica llevamos contabilidad, hacemos servicios financieros al mundo, tanto a Estados Unidos como a Europa, porque reconocen nuestro talento, pese a que somos una mano de obra para ellos cara por nuestras condiciones laborales, prefieren nuestro talento y nuestra calidad a ir a poner sus centros de servicios en otras latitudes donde les sería un 80, un 70% más barato. Tal cual está el texto ahorita, para el colegio, no procede. No procede por las razones que hemos dicho. Y no procede de que el proyecto desaparezca, ojalá, o existe la posibilidad de que puedan hacerle caso también a este texto que ustedes están preparando. ¿Qué sería lo mejor? ¿Que del todo se archivara? Para nosotros sería lo mejor que se archivara, porque creo que los colegios profesionales, algunos incluso la redacción no es clara en qué pasaría en un colegio que hoy no tiene examen. Lo estaríamos obligando a hacer un examen, porque habla de los colegios en general. En general. Entonces estamos hablando de que vamos a otros colegios que su fin es nada más registrar, ¿verdad? Y validar. Tendrían que tener obligaciones que hoy no tienen, si no queda aclarado esos aspectos. Pero vamos a ver, le genera una incertidumbre a la persona, por ejemplo, cuando habla de contenidos universitarios. Las universidades no tienen la obligación de actualizar sus planes cada año, sino cada 4 años. Y las universidades piden actualización al ministerio, al CONESUB, solo cuando el porcentaje que van a modificar del contenido de un curso supera cierto porcentaje. Entonces, estamos hablando de exponer a las personas en su proceso de formación. Entonces, por esas razones, sería mejor dejarlo de lado. Pero si los señores diputados insisten y ellos creen que hay una necesidad de protección del interés público, nosotros no tenemos problema, porque en que haya una norma general, porque los principios sustanciales, la doble instancia, las instancias separadas, el que no se cobren demasía, nosotros todo eso lo cumplimos. Lo que queremos es la autonomía de cada uno. Para que cada colegio
y que las pautas sean acordes a la naturaleza de cada una de las profesiones, de modo que sean realistas y practicables. Y no expongamos incluso a los postulantes a procesos de ambigüedad o de tal amplitud, como hablar de todos los contenidos universitarios, que después alguien pueda sentir que se siente defraudado de su proceso de formación. Claro. Más cuando la experiencia profesional sigue siendo un requisito imprescindible, donde eso no se da en universidad. O sea, logra en la práctica. Entonces, creo que la importancia o el punto ahí es, el mensaje es que puede haber una norma de carácter general que faculte, no que obligue a los colegios, que respete la autonomía, la especialidad de cada uno de los colegios, y que estamos de acuerdo en que hayan principios básicos generales de doble instancia, de 2 incorporaciones al menos al año. Sí, que la mayoría ya lo aplica y que deberían estar siempre en regla. No es problema para nosotros eso. Lo que no queremos es más bien que se dañe el proceso de los incorporandos a futuro, creándoles obligaciones a los colegios y a ellos que hoy no existen. Algo importante, primero, ya lo dijo, todo el tema internacional y del compromiso internacional. Y segundo, algo importante, el colegio ha trabajado para tener un departamento de admisión sumamente amigable, sumamente transparente. El proceso de admisión se puede hacer en un alto porcentaje virtual y después se traen los documentos. O sea, se ha trabajado para poder abrir las puertas de todos los profesionales que quieran, y en una muy alta mayoría todos los profesionales cumplen y se incorporan, y cada vez en menores plazos. Entonces, yo creo que el colegio sí se ha preparado para poder abrirle las puertas. La empleabilidad es altísima en la profesión, por dicha. Entonces, si hay algún profesional que desea incorporarse y que cumple los requisitos, siempre son bienvenidos, y siempre estamos muy agradecidos de ampliar la familia profesional. Y además se ha mantenido, ¿verdad?, más o menos el número de incorporandos en los últimos años. Sí, de hecho ha crecido. Si la memoria no me falla, entre el 2022 y el 2023, y del 2023, 24 y 25 se ha mantenido un número constante de personas. Creo que de hecho ha crecido brevemente, pero andan en 350 personas por año. 150, 175 personas por año. Por ahí que se presentan a postulación, y en la etapa de postulación, que es valorar si cumple los requisitos para pasar a la parte del seminario y la prueba y ya la incorporación, la tasa supera el 90% de aprobación. De aprobación, o sea, que es simplemente una cuestión de ver, yo cumplo los requisitos y tengo la práctica profesional para poder ejercer la fe pública y sabría hacer una auditoría. Si la respuesta es sí, la puerta está abierta. Bienvenidos. Si estamos cumpliendo los requisitos, esto es, como dijo Sergio, un proceso como cualquier otro. Las personas se preparan, estudian. Y cada vez también se incorporan más mujeres. Sí, es muy equitativo. Muy equitativo. Eso es una, ya estamos una así bendición. Como de tú a tú. Sí. De hecho, verás que es curioso, porque la mayoría de los colegiados, como somos un colegio de bastantes años, 78 años cumplimos. Y aclaremos que el colegio, ¿verdad? Ya es más por aquello, ya es un adulto mayor y ya es un adulto mayor. Yo creo que es un colegio vibrante. Creo que la discusión y la exposición de estos proyectos irrelevante que hemos hecho esta tarde lo permite visualizar. Es una institución creíble, que como cualquiera es perfeccionable, ¿verdad? Como cualquier otra. Y hemos, a pesar de que no tenemos mayoría de mujeres en el total, en las últimas juntas directivas la cantidad de mujeres es la mitad o la mitad más uno. Más uno. ¿Verdad? Y eso es una muestra. Tenemos presidenta. Y tenemos presidenta. Gracias. Y eso es una muestra de cómo hemos tratado en la profesión en general de cumplir lo que somos o lo que debemos ser, neutrales, objetivos. ¿Verdad? Entonces, creo que nuestras juntas directivas han demostrado, y nuestras comisiones de trabajo, que es abierto, es un proceso activo, donde las mujeres tenemos voz y voto, donde la composición de la junta directiva, si tomamos en cuenta que la mayoría de los que votan son hombres, hablando del total de la población que puede votar,
y eligen a una junta directiva que la mitad son mujeres o la mitad más uno, y que se votan los puestos individualmente, eso habla de la credibilidad que tenemos las mujeres dentro de la profesión, de cómo nuestros propios colegas reconocen nuestro compromiso y la calidad de nuestro servicio. Así es. Sí, yo creo que es un colegio también que tiene una voz para el sector público, ¿verdad? Claro. Eso es muy importante, lo hablábamos con una voz dentro de la Asamblea Legislativa, donde nos piden consejo, donde les piden a ustedes, donde les consultan, pero también de cara al público en general y a los contribuyentes, que somos sus clientes, también muy importante la forma en que educamos a la población. ¿Verdad? Y que yo creo que eso es fundamental. Y falta muchísimo, porque por muchos años hemos hablado de la cultura tributaria, o sea, aquí a los que se gradúan en cualquier otra profesión, de medicina, ingenierías, periodismo, cualquier otra, no se le da la cultura tributaria. No. Entonces empiezan a decir, ya, ok, voy a trabajar, para eso estudié, ya me incorporé, ¿ahora qué hago? ¿Cómo empiezo mi vida tributaria? Eso deberíamos de tenerlo desde la escuela. Por lo menos desde secundaria. Sí, Debería ser parte. Porque parte de la cultura tributaria es decirles, mire, con los impuestos tenemos esta escuelita, con los impuestos tenemos seguridad, con los impuestos tenemos educación, y esa cultura tributaria es algo que también nos hemos propuesto hacer. Y por ejemplo ahora con la entrada en vigencia de Tribu, ¿verdad? Que es la nueva plataforma de Hacienda, el colegio ha tenido un papel fundamental de educación. Sí. ¿Verdad? O casi, sea, todas esas preguntas que tiene uno, ¿verdad? Al principio como empresario, incluso, que uno dice, ¿y ahora qué me van a cambiar? ¿Verdad? Le comento que más de 15,000 personas participaron en las charlas que se dio por medio del colegio. Sí. Entonces hay un impacto en la capacitación importante. Y la credibilidad del colegio, porque a nivel de prensa, nosotros que somos la agencia que llevamos la comunicación del colegio, sabemos que la prensa, lo que diga el colegio es totalmente respetada. Sí, ¿verdad? Y eso es muy importante. Sí, creo que los niveles de los porcentajes de participación del público en nuestras actividades de capacitación, en nuestras charlas, ha venido en incremento en los últimos 4 años, y eso habla nuevamente de credibilidad y vinculación, porque nosotros hemos procurado mantener, como bien señalaba Sergio, es una premisa importante para la Junta Directiva. Para mí, a título personal, yo siempre creo que uno tiene que ser neutral, tiene que ser objetivo. No se trata, como bien decía Sergio, de favorecer un lado, es lo que sea más equilibrado y más orientado a privar el interés público. Es a Costa Rica a quien nos debemos, al Estado costarricense entendido en su definición más pura, que somos todos y cada uno de nosotros. Y bajo esa premisa hemos tratado de colaborar y trabajar con la Asamblea Legislativa, hemos trabajado con el Ministerio de Hacienda, trabajamos con el sector, con las superintendencias en mejorar nuestras prácticas, escuchamos a nuestros clientes que llegan y se presentan y quieren hacer una denuncia o quieren incluso dar las gracias por los servicios que ha dado un colega o que nosotros como colegio damos. Y eso significa escuchar, y eso significa también apoyar y señalar los intereses de ellos. Por ejemplo, el proyecto de ley que mencionábamos ahora de los servicios personales es una voz de esas personas que tienen una necesidad y que no tienen ustedes los escuchan siempre, todos los días. Llegar. Exactamente. Por eso la importancia de hacer actividades en las cuales estemos escuchando, que estemos acompañando, de sacar el tiempo de conversar con las personas y tratar de mejorar lo que hacemos. Y eso yo creo que el colegio ha sido un colegio de puertas abiertas, y creo que todos nosotros, desde la Junta Directiva, cada uno de nosotros trata de escuchar cuando nos dicen algo para ver qué podemos mejorar, en qué podemos sumar. Y al final es una cadena, ¿verdad? Porque nosotros como clientes les externamos lo que ojalá debería funcionar en el sistema tributario. No nos escuchan tal vez a nosotros, ¿verdad? Como clientes, pero las autoridades los escuchan a ustedes como colegio. Entonces eso va creando una cadena que nos permite tener mejores condiciones, ¿verdad? Tanto ustedes para trabajar como para nosotros como contribuyentes y para el país estar también en un nivel óptimo, competitivo, y que permitan que los ojos de afuera siempre nos vean como mejor, atractivos. Así es, y es que esa es una diferencia de nuestro colegio. Nuestro colegio no es un colegio gremial, meramente.
Nosotros somos un colegio orientado al interés público, a la fe pública, como pilar fundamental, es nuestra razón de ser. Y como parte de eso, nosotros, todos los colegiados, constituimos el colegio. Y esa es la premisa que nunca el colegio puede perder de perspectiva. Y por eso ese interés público tiene una arista financiera, tiene una parte de auditoría, tiene una parte con la contabilidad, tiene una parte con lo tributario, y debemos estar atentos a integrar eso y resolver en la medida de nuestras posibilidades, a pesar de que es una estructura relativamente pequeña. Para que tengas una idea, esa cantidad de proyectos que no son 15 páginas, ¿verdad?, de lectura, hay una discusión de una serie de colegas que trabajan gratuitamente desde las comisiones, porque nuestra instancia administrativa no es suficiente. Y a nivel administrativo, las personas que analizan usualmente o ven eso en primera instancia son 3 personas, son 2 personas que tienen que ir a analizar aquello y buscar a quién le piden el consejo, quién nos colabora para ver y poder dar la mejor retroalimentación sobre esos proyectos. Y eso es algo importante que yo siempre reconozco, que es que hay que entender que un colegio como el nuestro funciona a base de una estructura administrativa chiquita, pequeña, muy comprometida. La cantidad de eventos que nosotros hacemos, ahora estamos con miras al Congreso. Al Congreso, que ya viene. Así, la hacemos con una estructura muy pequeña en medio de todo, y que hemos ido creciendo en número de eventos, en cantidad de eventos, no en estructura. Imagínense que nuestros costos, por ejemplo, hablábamos del proceso de incorporación, se han mantenido por 5 años. Sin aumento. Sin aumento. Entonces, ¿por qué? Porque procuramos ser ejemplo de eficiencia, de hacer las cosas mejor, de una manera más clara y ordenada, y lo hacemos con el apoyo de todos y cada uno de los que conformamos el colegio, porque nuestras comisiones de trabajo, quien analiza un expediente después de la parte administrativa, es un conjunto de 5 colegas que gratuitamente están comprometidos en reducir los tiempos de respuesta. Quienes preparan la prueba son colegas que gratuitamente colaboran para todos los costarricenses, porque no es para una persona. Bueno, a mí me parece que hemos hablado tanto de los proyectos en donde ustedes han colaborado, como en los proyectos donde son protagonistas, y esto es sin duda alguna una prueba más de la importancia que tiene este colegio, de cómo escuchan a este colegio, de cómo consultan a este colegio y cómo este colegio educa también a las diferentes partes de la población. Les agradezco que me hayan invitado a hacer esta entrevista, y a ustedes dos que vinieran a contarnos cómo está todo este tema de los proyectos de ley. Muchas gracias a ustedes que nos siguen en las diferentes plataformas, y estamos bien con los tiempos, ¿sí? ¿Cerramos o todavía tenemos más chancecito? Díganme, yo consulto aquí. Estamos, ya no más. Entonces nos vemos, bueno, en el próximo programa de Huella, los ven a ustedes conversando de diferentes temas, y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Muchas gracias a todos. Huella CPA, marcando un futuro. Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Huella CPA, marcando un futuro. Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.
Marcando un futuro. Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.